Hola, Dios les bendiga a todos los hermanos del Templo Bautista de South Houston y a todos los hermanos de la clase de escuela dominical de nuestra iglesia. Estamos estudiando la Biblia libro por libro y ya llevamos varios años estudiando la palabra del Señor libro por libro. Y hoy voy a sustituir al maestro de la clase, al hermano Miguel Cruz, porque él me va a sustituir en la predicación. Así que hoy hicimos un cambio. Yo doy la clase y él va a predicar dentro de unos momentos en el servicio. Bueno, la clase de hoy está basada en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 14, versículo 31. Y hemos titulado esta clase Líderes no sabios. Líderes no sabios. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría a la hora de entender lo que estos tres pasajes nos enseñan acerca de qué Dios quiere de los líderes, qué quiere del pueblo, qué quiere de nosotros como hijos de Dios. Así que ahí donde están, vamos a cerrar los ojos y yo para orar, pero antes quiero decirle, espero que usted tenga su Biblia en mano, la tenga abierta, porque vamos a leer la Biblia, vamos a ver los versículos bíblicos, vamos a estudiar el texto bíblico. Fíjense que hoy no voy a poner los versículos en la proyección porque quiero que usted lea su Biblia. Usted vaya siguiendo la lección que vamos a dar hoy en la palabra de Dios en su Biblia. Así que vamos a orar. Padre, nosotros bendecimos tu nombre en esta hora y te agradecemos porque eres nuestro Dios. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, por la bendición que tenemos de compartir junto a nuestros hermanos tu palabra, tus hijos que se conectan a través de las redes sociales para estudiar la Biblia, porque es tu palabra la lámpara que nos alumbra el camino y es una bendición para tu iglesia. Bendice a cada hijo tuyo que se reúne en esta hora para estudiar tu palabra y danos sabiduría de lo alto. Que el mismo Espíritu que inspiró la palabra nos dé sabiduría para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos pasajes, que son 3 capítulos del libro de Reyes, se habla de 2 personajes. Uno es Roboam y el otro personaje es Jeroboam. Ellos son los personajes principales, aunque aparecen en la escena también otros personajes bíblicos. Lo primero que encontramos en este pasaje, y vamos a ver en el capítulo 12, y vamos a analizar el capítulo 12, es que los líderes no sabios no saben escuchar consejos. Vuelvo a repetir, los líderes no sabios no saben escuchar consejos. Y vamos a ver ahí en Primera de Reyes, el capítulo 12, versículos del 1 al 24. Dice así: Roboam fue a Siquem, ya había muerto su padre Salomón, y Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba constituido por 12 tribus, ¿no? Y las 12 tribus se reúnen en Siquem para hacer rey a Roboam. Era el hijo de Salomón y iban a hacerlo rey. Miren lo que dice el versículo 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Acuérdense que un profeta, el profeta Agías Silonita, le había dicho a Jeroboam que él iba a reinar en 10 tribus de Israel. Y Salomón intentó matarlo y él huyó a Egipto y estaba en Egipto. Y cuando Jeroboam oyó en Egipto que todo el pueblo se había congregado en Siquem para nombrar a Rehoboam como rey de Israel, él escuchó eso y dijo, yo tengo que hacer algo, ¿no? Dice, y enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, fíjense, Jeroboam toma la iniciativa de hablar en nombre de toda la congregación de Israel a Roboam, el que iban a nombrar rey. Y miren lo que le dijeron a Roboam. Tu padre agravó nuestro yugo. Cuando uno lee toda esta historia, uno la lee con tristeza, ¿no? Porque Salomón fue el hombre más sabio
de todos los tiempos. Dios le dio sabiduría. De hecho, muchos de los libros que tenemos en la Biblia, como Proverbios, Cantares, fueron libros escritos por Salomón, Eclesiastés también. Sin embargo, a pesar de ser un hombre tan sabio, ¿no? ¿Cómo cometió tantos errores y sobre todo en la parte final de su vida? ¿Cómo corrompió el consejo de Dios y se volvió un idólatra? Es una cosa muy tremenda, es una cosa muy triste. Y esto nos revela algo, que por mucho conocimiento o sabiduría que tú tengas, tu naturaleza humana, tu naturaleza pecaminosa, heredada desde Adán, te inclina al pecado, nos inclina al pecado. Por eso cuando nosotros leemos todos los relatos bíblicos y nos damos cuenta de todas las luchas y cómo grandes hombres de Dios cayeron en pecado tan horrendo, nos damos cuenta que todo el Antiguo Testamento grita que necesitamos un redentor, un salvador, alguien que muera por nosotros y perdone nuestros pecados y nos cambie la vida y nos dé una nueva naturaleza. Y ese redentor y ese salvador lo encontramos en Jesucristo. Por eso tú ves toda la historia del Antiguo Testamento, son historias imperfectas. Aún los mejores de esta historia cometieron grandes errores, reconociendo que toda la raza humana necesita un redentor y un salvador. Gracias que Cristo vino a cambiar nuestra historia, pero no quitó nuestra naturaleza humana. Y por eso nosotros también tenemos muchas veces inclinación a alejarnos de la voluntad de Dios. Pero lo bueno es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios que nos alumbre el camino y la bendición de Dios en nuestras vidas que puede ayudarnos a enfocarnos para vivir vidas que agraden a Dios. Bueno, eso fue lo que pasó. Le dicen a Roboam que no ponga más yugo sobre el pueblo, ¿no? Y es interesante porque Salomón puso más impuesto al pueblo para construir grandes cosas y era con toda su grandeza. Y no solamente impuestos, sino que los hombres de Israel tenían que venir a trabajar en sus construcciones. Y el pueblo dice, por favor, no ponga más yugo sobre nosotros. Disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Qué interesante, hermano, porque el ideal de Dios para la nación de Israel no es que ellos tuvieran un rey. Él quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo teocrático, un pueblo cuyo gobernante fuera Dios y solo Dios. Pero recordemos que en la época de los jueces, el pueblo le dijo a Samuel, queremos un rey para ser como los otros pueblos. Qué interesante, porque Dios había escogido a la nación de Israel para que los otros pueblos llegaran a ser como Israel y se acercaran al Dios de los cielos. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos ser como los otros pueblos. Y entonces Samuel le dijo, fíjense que si nombramos un rey van a tener que pagar impuestos, van a estar sometidos a servidumbre. No importa, queremos un rey. Y fue cuando se levantó el primer rey de Israel, que fue Saúl. Bueno, ahora llegamos a este capítulo y nos damos cuenta el pueblo sufriendo por el pesado yugo que el rey Salomón impuso sobre el pueblo de Israel. Y él les dijo, miren, el versículo 5. Idos y he aquí 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. O sea, le digo, denme 3 días para que yo decida qué voy a hacer. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? O sea, ¿cómo les respondo? ¿Qué consejo ustedes me dan? Qué bueno, pidió consejo a los ancianos. Y qué bueno es pedir consejo, porque en la multitud de consejos hay qué cosa, sabiduría. Pero si hay algo importante es escuchar a los ancianos, a la gente mayor, que tiene más experiencia en la vida y que probablemente tiene más madurez y más conocimiento de la palabra de Dios. Qué interesante que en la época de la juventud todos los jóvenes se creen que se la saben todas, saben más que sus padres, que sus abuelos, que ellos tienen la razón en todas las cosas. Y no escuchan el consejo de los ancianos. Pero miren, qué buen consejo le dieron estos ancianos que habían estado con su padre Salomón. Dice versículo 7.
y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Allí estaba toda la tribu de Israel y estaban dispuestos a nombrar a Roboam como rey sobre las 12 tribus de Israel. Pero le pidieron: por favor, afloja el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Ahora, estos sabios, no estos consejeros ya mayores, le dieron consejos extraordinarios que deben ser consejos para todo líder espiritual, para toda persona que quiera ser usada por Dios para ser un líder espiritual en el reino de Dios, ya sea en un grupo pequeño, como diácono, como maestro en la iglesia, en la reunión de mujeres, en toda aquella persona que quiera ser un líder, el líder de oración, el líder del trabajo en los departamentos, todos los liderazgos de la iglesia deben seguir el consejo que estos hombres le dieron a Roboam. Y miren qué buen consejo, dice: si tú fueres hoy siervo de este pueblo. ¡Wow! Primer principio, un líder tiene que ser un servidor. Y esto es interesante porque hay líderes que creen que hay que hacer lo que ellos quieren porque todo el mundo tiene que servirle. Pero el consejo que le dieron: sé un servidor. Y uno dice: bueno, ¿y cómo sabemos si esto funciona? Porque funcionó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 45 dijo: porque el Hijo del Hombre, el Dios del cielo que se humanó, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De manera que todo líder espiritual en el reino de Dios tiene que tener un corazón de siervo, un corazón para servir. En el reino de los cielos se crece para abajo. Jesús le dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Y esta gente sabia le dice: sé un siervo de este pueblo, sírvele a tu pueblo, no te aproveches del pueblo, al contrario, sírvele. Y respóndele buenas palabras, y dice: y respondiéndoles buenas palabras les hablar, o sea, háblale a tu pueblo palabras de bendición. Cuando uno es líder tiene que saber cómo hablar con respeto, hablar con bendición, hablar lo que Dios quiere. A veces hay que hablar con firmeza, pero por eso no hay que ser ni agresivo, ni hay que ser arrogante, ni vanidoso, ni imponer criterio. No, dice: háblale buenas palabras al pueblo, háblale, sírvele, háblales buenas palabras. Y ¿saben qué? Ellos te servirán para siempre. Porque el liderazgo es algo que uno tiene que ganarse con la gente que está liderando. ¿Y cómo uno gana ese liderazgo? ¿Cómo uno hace que la gente te pueda seguir? Sírvele. Háblales palabras que bendigan, palabras que edifiquen, palabras que le desafíen, palabras que corrijan el error y los ayuden a vivir mejor de acuerdo a la voluntad de Dios. Un consejo tremendo: sirve a otro y mira cómo hablas, cuáles son tus palabras. La Biblia dice en Santiago que de una misma fuente de nuestros labios, de nuestra lengua, no puede salir bendición y maldición a la misma vez. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si somos líderes espirituales llenos de la presencia de Dios, debemos servir a los demás y debemos saber cómo hablamos. Miren lo que dice el versículo 8. Ahora miren lo que hizo Roboam. ¿Le dieron un consejo bueno o no? Un consejo extraordinario que sirve para nosotros hoy. Pero Roboam era un líder no sabio y no supo escuchar el consejo. ¿Qué hizo? Entonces fue con sus amigos, con los jóvenes con los cuales él había crecido, y miren lo que le preguntó, versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él con sus amigos. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo?
que me ha hablado diciendo, ¿disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo, que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablará. El menor del dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, yo soy más rígido y más fuerte y más... ¡Qué tremendo! Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpión. O sea, pondré la cosa más dura. Este fue el consejo que le dieron los jóvenes. Y así muchas veces son los jóvenes, impetuosos, que dicen cosas que se las creen todas y no escuchan el consejo de los sabios. Entonces, miren lo que dice el versículo 12. Al tercer día le había pedido 3 días Roboam al pueblo para darle una respuesta. Entonces al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Fíjense, Jeroboam era un líder natural. Él iba guiando a todo el pueblo y vinieron a Roboam. Según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Yo seré más duro que mi padre. ¿Y qué pasó? Roboam no escuchó ni el clamor de su pueblo, ni el consejo de los ancianos. Escuchó un mal consejo. Qué tremendo que alguna gente no escucha consejo. Ellos solamente quieren escuchar lo que ellos quieren oír. Y esto es un buen ejemplo, hermanos, para... Y yo sé que los jóvenes tienen su culto en inglés, pero ojalá usted pueda compartir esto con los jóvenes, con sus hijos, con la familia joven de la iglesia. Que aprendan a escuchar el consejo de los mayores. No lo hizo Roboam, y vamos a ver cómo termina toda esta historia. Él no era un líder sabio. No supo escuchar el consejo sabio que le dieron los ancianos. No escuchó el clamor de su pueblo ni el consejo de los ancianos. Y los ancianos le dieron un consejo más simple y que debe aplicarse a nosotros. Sirve a tu pueblo y háblales bien. 2 cosas sencillas, dice, y ellos te servirán para siempre. Versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 15. Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, Dios sabía que Roboam no iba a escuchar este consejo. Y Dios dejó a Roboam en su orgullo, en su vanagloria, en su sentido de que yo soy un hombre fuerte. Lo dejó solo. Porque ya antes, si vamos al capítulo 11, en el capítulo 11, versículo 29, vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 12, versículo 15. Dice, capítulo 11, versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y Quemos, dios de Moab,
y a Molot, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. O sea, las malas decisiones de Salomón de adorar dioses ajenos hizo que el castigo viniera sobre el pueblo y sobre sus hijos, y el reino se rompió. Entonces, lo que dice en el versículo 15 es eso, que Roboam no escuchó al pueblo, porque ya Dios sabía que no lo iba a escuchar, y había enviado un profeta para levantar a Jeroboam como el rey de las 10 tribus del norte. Vamos a seguir leyendo el relato bíblico. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió a estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, las tribus dijeron, nosotros no somos de la tribu de David. De hecho, no todas las tribus reconocieron a David al principio de su reino. Después lo reconocieron como rey porque él se ganó el corazón de las tribus. Y ahora Roboam no quiere servir a las tribus, no quiere ganarse el corazón de las tribus. Y ahora las tribus le dicen, ¿y ahora qué parte tenemos nosotros con David? Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, las 2 tribus del sur. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel. Mandó a alguien a las tribus del norte a cobrar tributo, pero lo mataron. Y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Tuvo que salir corriendo. Miren, por no escuchar un consejo y no escuchar a su pueblo. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Las 10 tribus del norte formaron un reino y las 2 tribus del sur, que luego se llamaron Judá, porque Benjamín era una tribu más chiquita y se unió a Judá, quedaron en el norte y se dividió el reino de Israel. Versículo 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Roboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Solo la tribu de Judá, sabemos que Benjamín fue absorbida por Judá. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Miren, ahí por no escuchar un consejo, todo se empieza a complicar y ahora él quiere reunir a la tribu de Benjamín y a la tribu de Judá, los hombres guerreros, para luchar contra las tribus del norte. O sea, el deseo de poder, el deseo de grandeza, el deseo de tener dominio, lo lleva a pensar en una locura como entrar en guerra con sus propios hermanos, con su propio pueblo. Es tremendo esto, hermano, es tremendo. Y muchos gobernantes dividen a los pueblos y traen luchas de parte de un pueblo contra otro pueblo. Pero miren lo que hizo Dios. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Fíjense, le digo, no luchen contra sus hermanos, porque esto que ha pasado lo he hecho yo. Ya Dios lo tenía sabido de antemano. Y aquí encontramos algo interesante. Nada se escapa de las manos de Dios. La historia humana no se escapa de las manos de Dios. Esto que estamos viviendo nosotros ahora con el coronavirus, eso no se escapa de las manos de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y como hemos dicho en otras ocasiones, por encima de la historia humana
está la superhistoria, que es la historia de la redención de Dios, donde Dios va llevando adelante su perfecto plan de redención para la humanidad. Y parte de ese plan era esto. Dios sabía que Roboam era una persona orgullosa, ya sabía lo que hizo Salomón y venía el castigo sobre la casa de Salomón. Ya lo había dicho el profeta, nada se escapa de las manos de Dios. Entonces, la primera cosa que aprendemos en esta lección es que los líderes no sabios no saben escuchar consejos. Y por no escuchar consejos, se meten en grandes problemas. Se meten en grandes problemas cuando es tan sabio poder escuchar consejos, ¿no? Y los líderes ancianos le dieron un buen consejo, pero este joven no quiso escuchar el consejo de los ancianos. Vamos al segundo principio. Los líderes no sabios no siguen la voluntad de Dios. Y ahora vamos a pasar de Roboam a Jeroboam, este líder natural que el pueblo lo levantó como rey, sin tan siquiera consultar a Dios. Y es muy interesante que hay muchas veces que la gente y las iglesias levantan líderes sin consultar a Dios. Y sin ver si esos líderes tienen las características espirituales para liderar lo que Dios quiere que ellos lideren. Porque Dios, antes de darle responsabilidad a alguien como líder, lo primero que hace es trabajar en su carácter. Y muchas veces se levantan líderes porque son líderes naturales, convocan multitudes, saben hablar bien, pero no son líderes que tienen el carácter que Dios espera de un verdadero siervo de Dios. Y ahora el pueblo de Israel levantó un líder natural, el que fue la voz de ellos ante Roboam. Pero miren cómo era Jeroboam, miren cómo era, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Eran dos ciudades fronterizas con el reino del sur, y él las edifica ¿para qué? Para que si las tribus del sur intentan atacarle, él poder tener unas ciudades muy fortificadas para hacer frente al ataque de los enemigos, que ya para ellos eran los enemigos del sur. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo al rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Él pensaba astutamente, dice, si el pueblo va a Jerusalén a adorar, en un momento se van a pegar al corazón de Roboam, porque Jerusalén era parte del reino del sur. Entonces yo lo que tengo que hacer es que el pueblo no vaya a adorar allá, porque si ellos se apegan a Roboam, entonces me van a matar a mí y ya yo no voy a ser más rey. ¿Y qué hace? Levanta 2 becerros de oro. Qué interesante, porque él había estado en Egipto, y en Egipto se adoraba a los becerros de oro. Había un dios llamado Apis, que era como un becerro de oro, y ahora él hace un becerro de oro y dice: este Jehová, adoren a este becerro de oro. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios le estaba dando los mandamientos? ¿Qué hizo el pueblo? Hicieron un becerro de oro para adorarle. ¿De dónde habían sacado esa costumbre de adorar los becerros de oro? Lo habían visto en Egipto. Y ahora Jeroboam vuelve a hacer lo mismo. Hace 2 becerros de oro y uno puso en Betel y otro en Dan. Y dice la Biblia que esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, eran los lugares de adoración a los ídolos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran hijos de Leví. O sea, quebrantó todas las reglas de Dios. Entonces instituyó
Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebrará en Judá, y sacrificó sobre un altar. Asimismo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había sacrificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Quebrantó todas las leyes y todos los mandamientos de Dios, e incluso instituyó un día para ofrecer sacrificio, un mes que inventó en su propio corazón. Los líderes no sabios no siguen la voluntad de Dios. Él quebrantó todas las leyes de Dios. Y ¿saben lo triste de todo esto, hermano? Que él pensó que no iba a tener que dar cuenta o no iba a tener que rendir cuenta de todas esas decisiones lejos de la voluntad de Dios que había tomado. Y es muy interesante, hermano, porque hay gente que por permanecer en el poder hacen cualquier cosa, aunque ellos saben que está lejos y fuera de la voluntad de Dios. En el capítulo 13, y vamos a ver hasta el versículo 34, todo el capítulo 13 habla de cómo este Jeroboam era un líder que no seguía la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Dios envió un profeta, un varón de Dios, a Jeroboam. Y él declara que todo aquel altar iba a ser quebrado. El profeta profetiza contra toda aquella idolatría que estaba viviendo la nación de Israel, guiada por su propio rey Jeroboam. Y cuando el rey oyó la palabra del varón, miren, versículo 13, capítulo 13, versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle, o sea, le digo, préndanlo para que lo maten. Dice, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Se quedó la mano tiesa. ¿Quién le puso tiesa la mano? Dios. Porque a los hijos de Dios no hay quien lo pueda tocar. Entonces, cuando él vio que su mano quedó tiesa, paralítica, dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Cuánta misericordia de Dios, ¿verdad, hermano? Ahí nos damos cuenta que cuando uno toma malas decisiones, pero se arrepiente y clama a Dios, Dios tiene misericordia. Yo no sé cuántas decisiones malas tú has tomado. Yo he tomado también malas decisiones, pero cuando nos arrepentimos y buscamos de Dios, Dios tiene de nosotros misericordia. Y este Jeroboam era un hombre que no seguía la voluntad de Dios. Él se seguía de acuerdo a su intuición, a su capacidad como líder natural, pero no escuchaba la voz de Dios para seguir la voluntad de Dios. Quebró todo, incluso quería matar al profeta de Dios. Después se cuenta una historia muy interesante, porque después que pasa esto, Jeroboam le dice al profeta, ven y come conmigo. Y el profeta le dice, no, porque Dios me prohibió comer o tomar agua en este lugar, no voy a comer. Y se fue. Pero había un falso profeta en Israel, una gente anciana, que le cayó atrás a este profeta y le mintió, hermano, y le dijo, yo también soy profeta como tú, versículo 18, y un ángel me ha hablado por palabra diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¡Qué tremendo! Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. Y es muy interesante, hermano, esto, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios nos dice lo que debemos hacer y no debemos hacer. La palabra de Dios segura, la Biblia es la palabra de Dios segura.
Y entonces hay mucha gente que, a pesar de tener la palabra de Dios, viene cualquier falso profeta y le dice, un ángel me habló, Dios me dijo, Jehová se me apareció una luz, bajó fuego del cielo y me dijo tal cosa, y se olvidan de lo que Dios ya le había dicho en su palabra para escuchar las voces de los falsos profetas. Si este hombre, profeta de Dios, Dios le dijo, no coma, aunque te vengan 15 gente y te digan, Dios me habló, tú le dices, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que ustedes piensan. Dios me dijo a mí que no coma. Y si Dios quiere algo para mi vida, Él me va a hablar a mí directamente. Y lo va a hacer a través de ¿qué? De su palabra. Esto no significa que no hay que escuchar consejos. Pero una vez que Dios te da su palabra, te dice lo que tienes que hacer, el consejo que debe prevalecer por encima de todo consejo, es el consejo que Dios te ha dado en su palabra. Y es interesante cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos se pasan la vida escuchando a un montón de falsos profetas, gente que hablan historias inventadas, historias infladas, cuentan cosas tremendas y hacen trucos y un montón de engaños. Dice la Biblia en el versículo 18 que él le dijo mintiéndole, Dios me habló, Dios me dijo, porque esta gente no tiene temor de mentir. ¿Qué debemos hacer como nosotros? Decir, eso no es lo que dice Dios. No, pero a mí se me apareció un ángel. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero a mí, la palabra de Dios es la luz que me ilumina el camino. No me importa lo que tú digas, no me importa lo que diga el gobierno, no me importa lo que digan los filósofos, no me importa la moda del momento. Lo único que a mí me importa como hijo de Dios es lo que Dios me dice. Y voy a conducir mi vida por la palabra de Dios. Porque los líderes no sabios no siguen la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Este profeta comió, Dios le dijo que no comiera. ¿Y sabe lo que pasó? Murió. Se fue y un león lo mató. Un león lo mató. Y miren lo que dice el versículo 33, hermano, del capítulo 13, porque no nos da tiempo leer todo el capítulo. Le pido que lo lean en su casa el capítulo completo. Dice, versículo 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. A quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. No tuvo descendencia Jeroboam. ¿Por qué? Porque menospreció la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Lamentablemente en el capítulo 13, este profeta que habló en nombre de Dios, que Dios lo usó, también se dejó engañar por un falso profeta. Y esto es importante porque la Biblia dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice que en los postreros días se levantarán falsos profetas y hablarán palabra que sale de su boca, pero no palabra de Dios. Y la única manera de no ser engañado es estudiar la Biblia, creer lo que dice la Biblia, creer lo que dice la palabra de Dios y seguirla y vivirla. Aquí vemos un ejemplo de líderes no sabios que no siguen la voluntad de Dios, quebrantan todas las reglas de Dios. ¿Y cómo termina? Ahí lo vemos. La casa de él fue raída, completamente barrida. En el capítulo 14, entonces vamos a ver en el capítulo 14, y lo tercero que queremos hablar hoy, y ya es lo último que vamos a hablar hoy, es que los líderes no sabios siempre terminan mal y causan mucho daño a las otras personas y al propósito de Dios. Lo voy a volver a leer, léalo conmigo. Los líderes no sabios siempre terminan mal y causan mucho daño a las otras personas y al propósito
de Dios. Líderes no sabios. ¿Cómo terminó Jeroboam? Bueno, ahí lo vemos, su casa fue raída. En el capítulo 14 dice que Jeroboam, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Ya la casa, había dicho Dios que la casa iba a ser raída. Entonces Jeroboam mandó a su mujer a ver al profeta Ahías, aquel profeta que rasgó el manto en 12 y le dio 10 y le dijo, tú vas a reinar sobre 10 tribus. Dijo, ve y consúltale a aquel profeta. Y ya el profeta no podía ver, estaba un poquito viejito, ¿no? Y ella, la mujer de Jeroboam, fue y se disfrazó, ¿no? Ella venía disfrazada, parece que para no ser vista. Y cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, versículo 6, dice, al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam. Oh, venía disfrazada, pero aquel hombre la reconoció, porque era un profeta de Dios. Le dice, ¿por qué te finges otra? Y aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Él le había revelado a Jeroboam que iba a ser rey, pero ahora este líder que quebrantó toda la voluntad de Dios, todos los mandamientos de Dios, dice, tengo una revelación dura contra ti. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel. Por tanto, yo te levantaré de en medio del pueblo, yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. No ha sido así. Y aquí vemos el ideal de Dios para los líderes que Dios usa, como David. Dice que, ¿qué hizo David? Era siervo de Dios, servía a Dios, él obedecía lo que Dios decía. Dice que guardó mis mandamientos. Los líderes sabios escuchan la voz de Dios, guardan sus mandamientos, tienen corazón de siervo y andan en pos de Dios con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Pero no era lo que hizo Jeroboam. Entonces, dice, si no quisiste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pero fuiste y te hiciste dioses ajenos, e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Se apartó de Dios. Versículo 10. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acaba. Fíjense cómo el pecado lo único que produce es estiércol en la vida de la gente. Y ahí vemos todo lo que continúa el capítulo 14 hasta el versículo 20, que dice, el tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. O sea, terminó mal Jeroboam. No aprovechó la oportunidad que Dios le dio porque él quebró todos los mandamientos de Dios. Bueno, ¿y qué pasó con Roboam? También terminó mal. No escuchó el consejo y terminó mal. Fíjense, los líderes no sabios no escuchan los consejos buenos. Los líderes no sabios no siguen la voluntad de Dios. Y los líderes no sabios terminan mal y causan mucho daño a otras personas y al propósito de Dios. Miren cómo dice a partir del versículo 21. ¿Cómo terminó Roboam? Dice así, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de sobre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su padre fue Naama Amonita, de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense, un rey
que no es sabio lleva a su pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Un líder no sabio, no espiritual, lleva a aquellos que le siguen a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos. También hicieron lo mismo que las tribus del norte. Estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas. ¿Se acuerdan del pecado en Sodoma? La homosexualidad, la pasión sexual desordenada. Sodomitas en la tierra hicieron conforme a todas las abominaciones de todas las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Cuando tú dejas de seguir la voluntad de Dios, eres capaz de hacer cualquier cosa. Te llenas de toda abominación y tu vida se convierte en un estiércol. Versículo 25. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisat, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Se dan cuenta, queriendo tenerlo todo, lo perdió todo por su insensatez y por su falta de fidelidad a Dios. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en las cámaras de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita y reinó en su lugar Abián su hijo. Qué tremendo. Porque fíjense, dice, todos los días hubo guerra. Cuando Dios le dijo no haga guerra, hizo guerra. No escuchaba consejo, quebrantó la voluntad de Dios, guió al pueblo a la adoración, cometieron pecados que sus padres no cometieron, empezaron a desenfrenarse en toda práctica sexual deshonrosa como los sodomitas, llenaron su vida de estiércol y lo perdieron todo en manos del rey egipcio. Y aquel propósito de Dios fue retrasado por la desobediencia de estos malos líderes. Los malos líderes no saben escuchar consejos. Los malos líderes, los líderes no sabios, no siguen la voluntad de Dios, quieren guiar de acuerdo a lo que a ellos les parece que es lo correcto. Y los líderes no sabios siempre terminan mal y causan mucho daño a las otras personas y al propósito de Dios. Que Dios levante siempre en nuestra iglesia líderes sabios, que escuchen la voluntad de Dios, que obedezcan la voluntad de Dios y que estén dispuestos a hacer lo que Dios quiere. A lo mejor tú también estás teniendo un llamado al liderazgo y es momento de prepararte para servir a Dios con eficacia, para que tu carácter sea de acuerdo al carácter de Dios y puedas ser un líder conforme al corazón de Dios. Todos los líderes de Templo Bautista de South Houston, diáconos, maestros, grupos de mujeres, grupos en las casas, todos los líderes de Templo Bautista de South Houston deberían preguntarse en esta mañana, ¿estoy siendo un líder sabio? ¿Estoy escuchando los consejos sabios que me pueden dar mis hermanos? Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. ¿O estoy escuchando otras voces no sabias que lo único que quieren es generar problemas y que no honran a Dios? ¿Estoy creciendo en la palabra de Dios y siguiendo la voluntad de Dios? ¿O estoy quebrantando los mandatos del Señor? Los líderes sabios andan en la voluntad de Dios y todas las cosas van bien. Porque cuando Dios guía nuestras vidas, todo va a estar bien. Vamos a orar. Padre, nosotros pedimos en el nombre de Jesús
que tú seas con todos los líderes espirituales de nuestra iglesia. Que cada uno de nosotros seamos líderes sabios, que escuchamos el consejo bueno, que tengamos corazón de siervos, que hablemos, Señor, con respeto, buena palabra tuya, que conozcamos tu palabra, Señor, y estemos dispuestos a obedecerte a ti por encima de cualquier voz que se levanta a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Y Señor, si hay alguien que no está andando conforme a tu voluntad, tú puedes direccionar su vida a ti, quebrántalo por medio de tu Espíritu y ayúdale a andar de acuerdo a tu voluntad. Señor, levanta una nueva generación de líderes en nuestra iglesia, de maestros, pastores, líderes, que sean sabios, que puedan entender tu voluntad, escuchar tu voz y estar dispuesto a darte a ti lo mejor de su vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos conectamos en un ratico para el servicio de adoración a nuestro buen Dios. Feliz Día de los Padres a todos.